Hola, bienvenidos a una lección más del curso de Inducción al Cristianismo Bíblico en su sección La Biblia es su palabra. Y en esta ocasión vamos a analizar las versiones y traducciones que tenemos de nuestras Biblias. Vamos a ver, porque hay muchas, hay muchos estilos y hay muchas basadas en unos tipos de manuscritos, otras en otro tipo de manuscritos. Y hoy vamos a ver todas ellas. Acompáñenme entonces a la siguiente sección de nuestro curso. Como siempre hemos dicho, al inicio de las lecciones de nuestro curso de inducción, nosotros en nuestra fe dependemos de dos columnas, Dios existe y la Biblia es su palabra. Ya demostramos en la primera sección que Dios existe sin lugar a dudas y ahora estamos en la sección de la Biblia es su palabra. Para este momento ya llevamos 2 lecciones, hemos pasado por la introducción donde vimos muchas particularidades que tiene la Biblia y en la lección anterior vimos la prueba textual o aquello que nos demuestra que los documentos que tenemos hoy son muy cercanos a los documentos que escribieron los autores originales. El día de hoy vamos a pasar por versiones y traducciones de las Biblias que tenemos. Y aquí nos vamos a poner un poquitín técnicos, pero voy a tratar de hacerlo nada más para comprender estilos. Tenemos un tipo de traducción, son 3 tipos de traducciones los que tenemos. El primero es la traducción literal. A la traducción literal los expertos le llaman de equivalencia formal. Y esto es que se traduce palabra por palabra. Es una traducción casi que literal, no necesariamente literal, porque la gramática de los idiomas antiguos, llámese el hebreo y el griego y el arameo, era distinta a las formas gramaticales. Entonces, la traducción estrictamente palabra por palabra literal, sin en realidad analizar qué es lo que está diciendo y acomodar algunas cosas, es imposible. Haría que no entendiéramos el documento. Entonces se hace, por eso se llama equivalencia formal, palabra por palabra, y se acomodan las palabras para que diga en nuestro idioma lo que dice en el idioma original. Y tenemos varias Biblias que son así, la Reina Valera del año 1960, la Reina Valera SBT de Sociedades Bíblicas Trinitarias, la Biblia de las Américas es de traducción literal y la Biblia textual. ¿Y qué las caracteriza? Bueno, se enfocan en el lenguaje original y por lo tanto tienen un enfoque en el emisor. ¿Qué es lo que el emisor dijo? ¿Y cómo lo dijo en el lenguaje original? Entonces no se ocupan de qué es lo que el receptor va a entender. Ese es un trabajo que el receptor tiene que hacer. Se enfocan en lo que fue escrito, tal y como fue escrito, por quien fue escrito. Entonces, en estas traducciones literales, nos acercamos muchísimo al mensaje original, pero podemos perder el concepto porque no sabemos cómo fue construido en términos conceptuales el texto que estamos leyendo y vamos a tener que ir a recurrir a otros medios como comentarios bíblicos y algunas otras cosas más o libros históricos o culturales para comprender algunas cosas. El segundo tipo de traducción se le llama idiomática o, le dicen los expertos, de equivalencia dinámica o funcional. Y esta toma un poquitín del estilo literal, pero ahora lo busca traducir concepto por concepto. Biblias que son así son la Nueva Versión Internacional y la Nueva Traducción Viviente, y lo que hacen ellos es que toma el lenguaje original y hacen un enfoque para que sea entendido en el lenguaje en que se traduce. Por lo tanto, se enfocan más en el receptor, en el lector, que en el emisor, como era el caso de la literal. Entonces, conceptualmente se enriquece, pero perdemos el significado estricto de las palabras originales. Entonces, tenemos una mezcla. Digamos que las grandes diferencias son que la literal tiene un enfoque en el emisor, lo que dijo el que dijo, la idiomática tiene un enfoque en el receptor, lo voy a escribir de forma tal que el receptor entienda. Y después tenemos las parafraseadas, que son el lenguaje popular. Estas son totalmente adaptadas al receptor. Biblias como Dios habla hoy,
Biblia en lenguaje sencillo, la Biblia de Jerusalén. Tienen un enfoque total y absoluto en el receptor y usan un lenguaje muy sencillo y muy simple. Se alejan completamente de la traducción literal. Y lo que hacen es una suerte de interpretación en línea, digámoslo así. Entonces, desde la perspectiva conceptual es maravillosa porque lo entendemos muy fácil. Sin embargo, tonalidades idiomáticas y claramente las palabras traducidas se pierden completamente en la parafraseada. Ustedes dirán, bueno, pero entonces, ¿cuál tengo? Yo diría, tenga 3, una de cada tipo. Ahora vamos a ver cómo cada uno de los estilos de traducción traduce un texto bíblico. Y vamos a usar el texto de la carta que Pablo le escribe a la iglesia en Éfeso. Y vamos a usar el capítulo 2, versículos del 8 al 10. En la traducción literal se lee, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Ahora veamos la idiomática. Dice así, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano, a fin de que las pongamos en práctica. Se nota la diferencia porque la literal escribe lo que escribió el autor original exactamente igual traducido al español, mientras que vemos que la idiomática hace algunas correcciones o adaptaciones conceptuales para que nosotros comprendamos mejor. Ahora veamos la parafraseada. La parafraseada, recuerden que es una explicación de todo el concepto sin hacer ninguna traducción literal de alguna de las palabras. Y dice así la parafraseada del mismo texto. Pues por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. No es esto algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino que es un don de Dios. No es el resultado de las propias acciones, de modo que nadie puede gloriarse de nada. Pues es Dios quien nos ha hecho. Él nos ha criado en Cristo Jesús para que hagamos buenas obras, siguiendo el camino que Él nos había preparado de antemano. Como verán, más o menos dicen lo mismo, solo que con estilos diferentes. Algunos pierden palabras, otros pierden conceptos. De ahí mi sugerencia de que tengamos una de cada una. Ahora vamos a pasar al tema de los manuscritos que tiene alguna controversia. La Vulgata latina es una traducción que se hizo al latín de toda la Biblia a finales del siglo IV. Y es un libro muy completo, es una Biblia muy completa, muy exhaustiva. Pero antes de la Vulgata latina, teníamos muchos manuscritos antiguos que básicamente lo que quiero es mencionárselos para que vean ustedes el soporte que nosotros tenemos desde la perspectiva de manuscritos que nos da tanta seguridad que la Biblia que tenemos hoy es veraz. Tenemos el P52, que lo tenemos ahí a la izquierda de nuestra pantalla. Ese es el manuscrito más antiguo de todos los que se tienen hoy en día y se ha datado en el año 100 después de Cristo. Tiene por una parte la sección Juan 18, 31, 33, en la parte frontal, en el anverso, y en el reverso, también es escrito por los dos lados, tiene del 37 al 38. Esa pieza que está ahí a la izquierda es del tamaño de una tarjeta de crédito, es pequeñito, y es el manuscrito más antiguo de todos. Allá por el año 200 se escribe el P64, que es el Evangelio de Mateo, el capítulo 26, el P66 es del siglo III, que es el Evangelio de Juan completo. Tenemos 12 manuscritos fragmentados dentro de los primeros 100 años de escritura que representan 4/10 del Nuevo Testamento. Más de 120 manuscritos de los primeros 300 años de existencia de la Iglesia. Y créanme, que tenemos muchísimas líneas de transmisión textual en diferentes idiomas, lenguajes, traducciones muy tempranas, como vamos a ver ahorita. Copias no profesionales, porque eran copistas que estaba una iglesita en una casa y alguien aparece con una carta y dice, deme esa carta para copiarla porque usted ahora se la va a llevar. Y no fue sino hasta el siglo XII
que tenemos copistas profesionales. Entonces sí vamos a tener algunos errores por estar haciendo las copias. Aquí les voy a dar 3 ejemplos del papiro 64, pero nada más a modo de información. Este papiro 64, lo que tenemos aquí enfrente, es el texto de Mateo 26, 7, 8. Claramente no lo vamos a leer en griego, lo que quiero es nada más que ustedes vean la construcción que tiene un manuscrito. Ahí lo que dice es, en el texto que nosotros tenemos hoy en día, se acercó a él una mujer que tenía un frasco de alabastro con perfume muy caro y lo derramó sobre su cabeza mientras, y este pedacito es lo que dice el papiro. Él estaba reclinado a la mesa. Ellos viendo, aquí hay un lacunae, esto, se indignaron, eso lo dice también el papiro, y dijeron, ¿para qué es este despilfarro? Esas letritas que están en rojo son las que están ahí arriba, ¿verdad? Donde dice, él estaba reclinado en la mesa, esto viendo ellos se indignaron. Ese es un fragmento del papiro 64. Este es otro, también de Mateo 26, 14, 15, que tenemos, ahí lo tenemos en el griego y la palabrita en español debajo para que vean ustedes cómo se construyen estos papiros. Y ahí el texto lo que dice en nuestras Biblias es, entonces uno de los 12, y ahora sí en rojito, sí estaba ahí en el papiro, que se llamaba, ¿verdad? Judas Iscariote, que es Judas, habiendo oído, eso está en el papiro, donde en un lacunae, jefes de los sacerdotes, que sí está ahí en el papiro. Les dijo, ¿qué estáis dispuestos a darme? Eso, estáis dispuestos a darme, está en el papiro, y yo lo entregaré, y ellos le asignaron 30 monedas de plata. Vean que la historia bíblica de verdad se remonta a muchos tiempos, años atrás, y es a partir de la reconstrucción de todos estos papiros. Aquí tenemos otro segmento de Mateo 26, 10, que también lo tenemos ahí traducido desde ese papiro tan antiguo. Dice, mas Jesús dándose cuenta les dijo, ¿por qué la palabra molestáis sale ahí? A esta mujer sale ahí, pues ha cumplido una obra buena para mí. Entonces, molestias para ha cumplido mi mujer son los que están en ese fragmento del papiro 64. Esto es bien curioso. La papirología es una ciencia bien interesante, complejísima. Nosotros claramente no somos expertos en eso. Lo que queremos es mostrarles a ustedes un poquito el soporte o la base que nosotros tenemos en términos escriturales. El manuscrito P46 contiene la mayor parte de las cartas de Pablo. Algunos folios están perdidos, es escrito en papiro, y la fecha en que lo sitúan los expertos es el año 175-225, muy temprano, sumamente temprano. Tiene los últimos 8 capítulos de Romanos, toda la carta de Hebreos, que en aquel tiempo se le asignaba a Pablo, hoy en día ya no. Prácticamente 1 y 2 de Corintios, Efesios, Gálatas, Filipenses, Colosenses y 2 de los capítulos de 1 de Tesalonicenses. Todas las hojas tienen fragmentos o tienen hoyos o tienen secciones que se han perdido por el deterioro. Pero ya sabemos que esos lacunae se completan con otros manuscritos que se van encontrando que tienen también secciones perdidas y hoyitos, pero en partes diferentes. Entonces al combinarlos tenemos la precisión del manuscrito. Bueno, allá por el año 405 se traduce al latín la Biblia completa, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Eso lo hace un experto de la época, Jerónimo de Estridón, porque el Papa Dámaso I en el año 382 se lo encarga. Y esto lo hace más bien, y por eso se llama la Vulgata Latina, para el vulgo, o sea, para el pueblo. Ya para esas épocas el latín era el idioma que más se hablaba, el griego y el hebreo claramente se habían ido perdiendo y tenía que traducirse al latín. Jerónimo primero usa la Vulgata Latina, pero después traduce del hebreo mismo y también podemos suponer que traduce directamente del griego y el arameo del Nuevo Testamento a nuevas versiones latinas. Del Nuevo Testamento usa inicialmente la Septuaginta griega, o sea, la traducción del hebreo al griego, allá por el año 200 a.C., pero después él saca una versión revisada con el hebreo original de todo el Antiguo Testamento. Allá por el 1516, un tipo que se llama Erasmo de Rotterdam publica una edición corregida y cotejada con el griego y el hebreo de la Vulgata Latina. Aquí está la Biblia completita.
Tenemos después una versión muy antigua que está en el idioma siríaco y se llama la Peshita. La Peshita, que quiere decir es algo simple o común, es una traducción que se hace del Nuevo Testamento al lenguaje que hablaban los asirios. Y esa traducción se hace a mediados del siglo II, es muy temprana, y se sitúa en la ciudad de Edesa, que es la cuna del idioma siríaco. Vean qué antigüedad tiene esto. Y ya el Nuevo Testamento traducido al idioma siríaco. También el Diatesarón en siríaco también data del siglo II. El Diatesarón es el conjunto de los 4 evangelios. Y Tasiano, que era un asirio, alumno de Justino Mártir, un padre de la iglesia, hace en un solo documento la combinación de los 4 evangelios, de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y forman un solo libro. Se llama el Diatesarón, que quiere decir 1 mediante 4. Allá por el siglo II, así de temprano. Entonces ya queda en evidencia la autoridad que se le daba a los evangelios en aquel tiempo, tan temprano como en el siglo II. Bien, tenemos ahora unos documentos completos de la Biblia que datan del año 330-350. Son ambos, tanto el Códice Sinaítico como el Vaticano, provienen de la sección de Alejandría, allá en Egipto, donde se encuentran estos manuscritos. El Sinaítico, que claramente viene de la palabra Sinaí, es encontrado en un monasterio, allá por el Sinaí, y tiene la versión griega de la Biblia. Contiene pedacitos de la traducción en griego del Antiguo Testamento, del hebreo al griego, la Septuaginta, todo el Nuevo Testamento, una epístola de Bernabé y fragmentos del pastor de Hermás, lo que nos sugiere a todos nosotros que algunos de ellos consideraban que eso era escritural, eso era inspirado por Dios. Años después se pasó por los filtros del canon, como vimos en la lección, si no me equivoco, anterior, y ya fueron descartados. Después viene el Códice Vaticano, o el Códex Vaticano, que es un poquitín posterior al Sinaítico y copiado como aquel en el siglo IV. También tiene la versión de la Septuaginta completa y el Nuevo Testamento. Es escrito en griego, es un pergamino y está en la Biblioteca Apostólica del Vaticano. Y el nombre Vaticano viene por donde está, no por donde fue escrito. ¿Ok? Porque no se sabe cómo llegó a los archivos vaticanos, pero claramente es de origen egipcio, de Alejandría. Estos son documentos muy tempranos. Ellos tienen alguna controversia porque tienen una línea de manuscritos que se le ha llamado la línea alejandrina, que son los que parten de Egipto hacia Roma y ahí es su distribución. Mientras que los otros manuscritos, que se le llama la línea bizantina, parten de Jerusalén, de Antioquía, pasan por Constantinopla y van por el Bizancio, o sea, por esa otra ruta, que son otros manuscritos. Se les llama a ellos los mayoritarios porque son los más numerosos, a estos se les llama los minoritarios porque son los que tienen menos cantidad, y hay algunas diferencias entre ambos manuscritos, ninguna de ellas, ya sea los alejandrinos que se fueron por Egipto o los bizantinos que se fueron por Turquía, tiene ninguna diferencia doctrinal que nos haga dudar de la autenticidad documentaria. Ahora, para sacar del medio una diferencia o un tema que nos podrían sacar a alguien que dice, es que hay diferencias entre manuscritos. Sí, claro que hay diferencias. Por ser tantísimos y ser tan copiados tantas veces. Vean, en griego hay 5.600, en latín 10.000, en otros idiomas otros 10.000. O sea, hay tantas copias de copias. Y hay gente que copiaba que no eran expertos, entonces tenían que copiar un documento porque el otro se lo iban a llevar ya. Y por supuesto que van a haber diferencias. Y vemos muchas, ¿verdad? Porque nada de eso era traducido claramente al idioma local, eran las traducciones en griego. Pero ¿cuáles son esas diferencias? La mayoría de ellas son puntuaciones o son sinónimos. Ya cuando eran 100 manuscritos había hasta 30.000 diferencias. Alguien no puso una puntuación, alguien en vez de decir Jesús dijo Cristo, ese tipo de cosas. Y vean que el Nuevo Testamento tiene 140.000 palabras y se han encontrado 400.000 diferencias, ninguna sustancial. Todas de ese tipo que les estoy diciendo.
1% de todas esas 400.000 variantes tienen algún nivel de ser significativas, pero no hay una sola que afecte la doctrina cristiana. Les voy a dar un ejemplo de diferencias. En el Códice Vaticano que ahora vimos, del siglo IV, dice: entonces Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. En el Sinaítico de la misma época, dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Dice lo mismo, pero en un orden diferente. En el de arriba dice: llevado al desierto por el Espíritu. En el de abajo dice: llevado por el Espíritu al desierto. Las palabras están en un orden diferente. Eso se convierte en una diferencia. Pero no es, como verán, no es sustancial. Después tenemos en un manuscrito medieval que dice, el mismo texto dice: entonces Jesús fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Ahí se omite por el Espíritu. Esa es una diferencia. Y después otro manuscrito medieval, que ese sí fue descartado, dice: entonces Jesús fue llevado al desierto para ser tentado por el Espíritu. Entonces, con base en los tres anteriores, el cuarto se descarta. Pero esos son ese tipo de diferencias, y es a eso a lo que nosotros nos referimos con que tenemos tal seguridad, aunque hayan algunas diferencias entre los manuscritos, por haber tantísimos, más de 20.000 escritos por gente no experta, copiados por gente no experta más bien. Entonces tenemos que esperar que se les... En el Nuevo Testamento, porque en el Antiguo Testamento ya vimos que los masoretas y los talmudistas eran muy precisos. Por lo tanto, tenemos abundancia de manuscritos y traducciones. Sus diferencias son menores y no afectan ninguna doctrina del cristianismo. Y a modo de conclusión, en la historia, desde que el ser humano escribe algo, no hay libro antiguo mejor respaldado que la Biblia. Esto, mis queridos hermanos y amigos, es de extrema importancia para nosotros estar seguros de lo que tenemos. Sin embargo, el hecho de que estemos seguros de que lo que tenemos es lo que se escribió originalmente, no nos garantiza que la Biblia es inspirada por Dios. En nuestra siguiente lección lo vamos a demostrar. Porque si bien es cierto, ya sabemos que es el libro más traducido, es el libro de mayor circulación, es el libro que más ha permanecido, también es el libro que tiene más manuscritos, también es el libro que tiene manuscritos más tempranos, tiene manuscritos más exactos, que tiene mayores referencias internas y externas, y todo lo que hemos estudiado hasta el día de hoy, y todo eso nos sirve para estar seguros que lo que tenemos en nuestras manos es lo que escribieron los autores originales. Nos resta por demostrar que es la palabra de Dios. Todavía no lo hemos hecho. Lo único que tenemos es la confiabilidad de que lo que tenemos es lo que el autor original escribió. ¿Cómo sabemos que el autor original fue inspirado por Dios para escribir lo que escribió? Eso, mis queridos hermanos y amigos, lo vamos a ver en la siguiente lección. A todos ustedes, mil gracias por dedicar este tiempo a esta lección, y que nuestro Señor Jesucristo los bendiga abundantemente. Mil gracias.